Bueno, hoy seguiremos en la línea de Primera Tesalonicenses. Estamos llegando hoy en el capítulo 4. Estaremos solamente en 12 versículos, los primeros 12 versículos de capítulo 4, porque después, a partir del versículo 13, ya entrará en la cuestión más específica de la venida del Señor, y queremos entonces después gastar un poco más de tiempo en este aspecto de detalles cuanto a esto. Mas capítulo 4 es un capítulo que a mí me marca bastante, porque como hemos hablado desde el comienzo, la manera como Pablo, Silas y Timoteo escriben para los tesalonicenses, ellos lo hacen de una manera muy orgánica, muy personal, familiar, tocando en los aspectos diarios, prácticos de la vida cristiana. Nosotros vemos que no hay grandes revelaciones de definiciones de verdad, de conceptos de verdad, de doctrina, mas Pablo trae de manera muy práctica la vida cristiana dentro de un vivir normal, en todos los aspectos de que debemos vivir. Y como ya comentamos desde el comienzo, la propia vida, propio vivir de Pablo, Silas y Timoteo, de la manera como ellos se condujeron dentro de la visita a los tesalonicenses por la primera vez, marcó la vida de estos hermanos a punto que ellos fueron animados a no solamente escuchar la palabra de estos siervos de Dios, no solamente valorar lo que ellos estaban hablando, sino que mirando en la propia vida de estos siervos de Dios lo que ellos mismos estaban predicando. Y esto es una cosa muy marcante en la vida de los tesalonicenses, porque como vemos en el capítulo 1, ellos pasaron a ser imitadores de Cristo, como también imitadores de estos siervos. No por imitar, sino por decir, la manera como ustedes viven Cristo, yo también lo quiero vivir. Porque ellos marcaron la vida de los tesalonicenses con el vivir de ellos, más que con la palabra que ellos llevaron. Sin duda, la palabra que ellos llevaron fue una palabra llena de poder, llena de convicción, mas vivida y vista en el vivir de ellos, en la manera como se condujeron entre ellos diariamente. Creo que la manera como comían, como como dice, como se relacionaban entre ellos ahí, vieron no como grandes figuras, como grandes hombres, mas hombres sencillos que vivían a Cristo, expresaban Cristo en su vivir. Yo creo que esto marca mucho para nosotros hoy, dentro de esta realidad en que estamos viviendo hoy. Nosotros no podemos estar engañados muchas veces con lo que aprendimos en el pasado, aún dentro del propio cristianismo. Las grandes figuras, los grandes, entre comillas, hombres de Dios, los grandes, entre comillas, héroes. Yo dije una vez a ustedes, no hay héroes. En el cuerpo de Cristo no hay héroes. Solo Cristo es el único héroe. Es el único hombre a quien debemos imitar. Nosotros todos somos siervos y como siervos
simplemente con humildad, como fue nuestro Señor, el modelo que Él nos deja, así debemos ser. Por eso que el versículo 1 dice aquí, muy interesante: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, interesante como Él refuerza esto, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí Él marca este punto: aprendisteis de nosotros. En otras palabras, no solamente lo que escuchasteis, mas lo que aprendisteis, lo que visteis. El vivir, un vivir de acuerdo con la palabra, un vivir de acuerdo con lo que dice. Y cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Aquí muestra una conducta. Pablo muestra exactamente un vivir. ¿Cómo debe ser el vivir de un cristiano? ¿Cómo debe ser el vivir de un hijo de Dios? Esto está muy semejante a lo que Pablo escribió a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 3. Aquí dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos que nuestra conducta es una conducta primeramente en la casa de Dios. Pablo, cuando escribió esto a los tesalonicenses, él estaba trayendo este concepto. Ustedes tienen que vivir una conducta de cómo agradar a Dios, cómo debe ser su conducta dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es el dueño de la casa? El Dios. ¿Quién es el que se agrada de lo que se vive en la casa? Es el dueño de la casa. Debemos agradar al dueño de la casa. Debemos agradar a aquel que pagó el precio por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Pablo refuerza esto a los tesalonicenses, mostrando que de la manera como ellos, los tres siervos de Dios, se condujeron en medio de ellos entonces también deben aprender a conducirse y también buscando agradar a Dios. Esto, hermano, para mí es una advertencia muy fuerte. ¿Cómo es nuestro vivir hoy? ¿Cómo es nuestra conducta en nuestro vivir diario? A comenzar dentro de nuestro hogar, después en la propia sociedad que convivimos, con las personas con quien trabajamos, después en la propia vida de la iglesia, con los hermanos con quien convivimos. Esta conducta es una conducta que agrada a Dios. ¿Será que el Señor aprueba todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos? ¿Será que nuestro vivir es un vivir que es sellado por el Espíritu Santo todos los días? De la manera como yo respondo a mi esposa, como yo respondo a mis hermanos, como yo respondo a mis hijos, como yo trato a mis padres, como yo trato unos a otros dentro del convivio de la iglesia. ¿Será que es un vivir que agrada a Dios? ¿Será que nuestro vivir con nuestra conducta es una ofrenda agradable que sube a los narices de Dios de manera agradable, como una ofrenda que es aceptable delante de Dios? Esto todo debe ser considerado, mis hermanos, porque el Señor viene pronto. En verdad, este vivir no es un vivir lleno de doctrina. Yo digo esto porque yo estuve hace poco, como un poco más de un mes, con un hermano, una familia muy preciosa de hermanos. Y cuando yo estaba orando por cosas
del cotidiano, cosas pequeñas. Él dijo, hermano, interesante como tú oras por esas cosas, que para mí, yo nunca oro por esas cosas, porque para mí esas cosas son muy triviales, son muy sencillas para poner en oración. Yo oro más por las cosas grandes, por los asuntos que yo considero grandes, espirituales. Yo raramente oro por cosas pequeñas. Yo dije, bueno, hermano, mas el vivir cristiano, nuestro vivir en Cristo es en todo. Es en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Nosotros somos tripartitos. Entonces, cualquier cosa pequeña, yo quiero Cristo allá. Yo no quiero Cristo solamente en grandes cosas. Yo quiero Cristo cuando yo necesito de un parqueo. Yo quiero Cristo cuando yo voy al supermercado. Yo quiero vivir Cristo en cada aspecto de mi vivir. Entonces dijo, wow, hermano, verdad. Usted ve cómo fuimos educados dentro de la vida de la iglesia, quizá de las altas verdades que recibimos, de las altas doctrinas. Fuimos enseñados en las reuniones a hablar cosas elevadas y tocar en cosas elevadas. Y es bonito, es importante sin duda. Mas a veces nos olvidamos y menospreciamos que todo esto elevado debe ser traído para el vivir práctico diario de las pequeñas cosas. De las pequeñas cosas. Porque es ahí que aprendemos verdaderamente a expresar Cristo en todos los aspectos. Yo creo que ustedes comprenden lo que quiero decir. Por eso que Pablo termina aquí en versículo 1. Así abundéis más y más. Abundéis más y más significa progreso. Significa, no es una cosa estática, sino que es un vivir que progride, que progresa. Abundéis más y más. Si hoy ya está abundante, mañana será más abundante. Si hoy ya está siendo vivido, mañana será más vivido. Si hoy ya estoy contento, mañana tengo que avanzar más. No puedo estar simplemente parado en lo que yo disfruté hoy, sino que abundéis más y más. ¿En qué? En lo que conviene conducirnos en agradar a Dios. Amén. Esto es muy importante. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí muestra claramente que Pablo fue detallado en dejar las cosas prácticas mientras él estaba físicamente, personalmente, entre los hermanos de Tesalónica. Ustedes saben, de acuerdo con los estudiantes de la palabra, Pablo estuvo ahí no más que, en la primera vez, no más que 3 semanas, 3 sábados, 3 semanas, poco tiempo, 21 días, poco menos de un mes. Es probable que él regresó allá después, cuando visitó Macedonia otra vez, no está nada confirmado. Mas Timoteo sí, Timoteo pasó allá, estuvo entre ellos, porque Pablo mismo menciona a Timoteo aquí. Entonces, de cualquier manera, tanto Pablo quanto Timoteo, o quien otro que fue llevando nuevas instrucciones, nuevas orientaciones prácticas para ser vivida por los hermanos. Y aquí es muy importante, las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Entonces, no es nada de acuerdo con lo que yo pienso, lo que yo creo, mis conceptos, más en el Señor Jesús, en la propia doctrina, la propia enseñanza de la palabra. Y ahí versículo 3 adelante, hasta el versículo 8, Pablo toca aquí un asunto muy delicado. Él habla de la santificación contra la fornicación. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo habla de esto de manera tan clara? Es muy importante que nosotros comprendamos el contexto de la época, el contexto de la vida de los tesalonicenses en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy próspera, capital de la región de Macedonia, y también era un puerto. Es muy semejante con lo que se pasaba en Corinto. Corinto también era un puerto en Acaya. Y exactamente por ser una ciudad marítima y también de una ciudad próspera, de mucho tránsito, porque por Tesalónica pasaba una vía que conectaba el mar Egeo al mar Adriático. Era una vía como si fuera una carretera principal. Y como esto ya estaba dentro del Imperio Romano, sabemos que las carreteras del Imperio Romano eran carreteras todas pavimentadas para facilitar el tráfico de mercancías y de las tropas, de los soldados, etcétera, etcétera. Entonces era una ciudad muy frecuentada, un puerto muy próspera, y seguramente como una ciudad como esta, de la manera como Corinto, era una ciudad donde la promiscuidad, la prostitución, la fornicación era muy común, así como en Corinto. Y imagina, en este ambiente de promiscuidad, de fornicación, como de ciudad grande, ¿no? Yo creo que toda ciudad grande, aún en los días de hoy, es la misma cosa. Por eso que no podemos decir que ser cristiano hoy es más difícil que en aquella época. Las épocas son iguales, porque los siglos son iguales. Ese es el cosmos, el mundo, es igualito. Entonces, para ellos no fue fácil. Y fue de este ambiente que los hermanos de Tesalónica fueron salvos. Lógicamente que muchos eran ya judíos que estaban dentro de las sinagogas, mas también muchas personas impías, gentílicas, fueron salvas. Habían hombres y mujeres piadosos, sí, mas también habían muchos que habían sido salvos de este ambiente pecaminoso. Y entonces no podemos olvidarnos que todo ese trasfondo era un trasfondo que estaba también de una manera u otra contaminando la iglesia, porque las personas venían con ese trasfondo mundano de la época, de la sociedad en que vivían. Por eso que nosotros vemos en la epístola de Pablo a los Corintios que Pablo también toca en esos asuntos. ¿Por qué? Porque era una cosa común, era el trasfondo de donde los hermanos venían. Y los de Tesalónica no era diferente. Por eso que Pablo, él tiene que tocar en cuanto a la cuestión de la santificación. Bueno, y para nosotros de la misma manera, nosotros no podemos olvidarnos que nosotros vivimos en un mundo promiscuo, en un mundo pecaminoso. Y la santificación es la voluntad de Dios. ¿Qué es santificación? Es la separación de lo que es el mundo
para lo que es santo, de lo que es vil para lo que es separado. Santificación significa separación. Cada día, hermanos y hermanas, necesitamos de esta separación. Separarnos de todas las cosas del mundo, de todas las cosas seculares, especialmente de este mundo pecaminoso, como también de este mundo religioso, ¿por qué no? Separarnos para estar cada vez más en la posición de santidad. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Usted ve que cuando cuando llegamos a capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 23, yo voy a leer aquí, aunque nosotros no iremos comentar ahora, mas Pablo refuerza esto en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santificación por completo. Todo vuestro ser, o vuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanos, muestra que no basta que nuestro espíritu esté preparado. Muchas veces nosotros damos atención mucho al espíritu. Sin duda, el espíritu es el eje principal. Nuestro vivir hoy es por el espíritu. Mas no nos olvidemos que tenemos un vehículo. Este vehículo es nuestro cuerpo. No podemos olvidarnos que tenemos una personalidad, que es nuestra alma. Entonces, todo nuestro ser tripartito, a partir del espíritu, alma y cuerpo, necesita ser santificado. Nuestro espíritu ya está, porque una vez que el Espíritu de Dios entró en nuestro espíritu, ya lo santificó. Entonces nuestro espíritu está libre de todo tipo de ataque, mas nuestra alma todavía está es pasible de recibir tantas cosas, y nuestro cuerpo también. Por eso necesitamos de la santificación, separarnos diariamente. ¿Y qué nos separa? ¿Qué puede santificarnos? La palabra nos santifica. El nombre del Señor nos santifica, ¿no es cierto? La oración nos santifica. Por eso que cuando vemos en Juan capítulo 17, cuando Jesús, Él ora por nosotros, ¿qué dice ahí en Juan 17? Vamos a abrir en Juan 17. Juan 17, cuando Jesús ora por nosotros, Él ora así. Versículo 15. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí ya existe el concepto fuerte de una separación. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, una vez que el Señor ora al Padre, mostrando que nosotros no somos del mundo, entonces significa que ya somos separados. Si no somos del mundo, mas estamos en el mundo, y Él pide para que nosotros no seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal, significa claramente santificación. Por eso que el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, toda vez que nosotros estamos en más comunión con Dios en la palabra nos santifica. ¿Qué significa cuando estamos más en la palabra, somos santificados? Significa cuando vivimos la palabra, cuando guardamos la palabra, cuando practicamos la palabra. Por ejemplo, estamos escuchando esta palabra ahora. Esta palabra necesita llevarnos, después que lo escuchamos,
a una reacción, a una respuesta. Y esta respuesta a la palabra es negarnos a nosotros mismos, restringirnos a nosotros mismos, y esta restricción nos santifica. Amén. Somos entonces guardados, santificados en la palabra. En Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 23, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Usted ve que la entrega de Jesús, la cabeza, por la iglesia, su cuerpo, el amor de Cristo por su iglesia, tiene como objetivo ¿qué? Santificarla. Porque nosotros fuimos rescatados de una condición pecaminosa. Nosotros fuimos rescatados del mundo, del pecado, de la ley. Nosotros fuimos rescatados de un ambiente contaminado, sucio, vil. Entonces, para que nosotros podamos estar en el agrado a nuestro Señor amado, nuestro novio, que se entregó a sí mismo por nosotros, Él quiere vernos santificados diariamente. Cada vez que yo soy separado, santificado, santidad significa menos yo, más Cristo, ¿no es cierto? Entonces, fuimos separados para ser santificados, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí otra vez vemos la palabra, que es la verdad. La verdad nos santifica y la palabra nos lava. Nosotros que estamos aquí en esta comunión no somos neófitos. Yo voy a repetir esto varias veces. No somos neófitos. Nosotros ya tenemos una larga jornada. Ya caminamos muchos años en el Señor. Mas infelizmente, nosotros, yo me incluyo, no hemos sabido tomar la palabra y aplicarla todos los días para que ella nos purifique y nos santifique. Por eso que muchas veces todavía caemos, todavía resbalamos. ¿Por qué? Porque nosotros la tomamos la palabra aún de manera doctrinal, como enseñanza, como si fuera una clase, y no para ser aplicado en nuestro vivir. Cuando aplicamos la palabra en nuestro vivir, nosotros somos llevados a la humillación delante del Señor. Somos llevados al quebrantamiento. La palabra de Dios necesita quebrantarnos. Toda vez que la palabra llega, ella llega con luz. Y la luz nos quebranta, nos expone. Y cuando la luz nos expone, nos quebranta, entonces permitimos que la palabra nos purifique. Y cuando ella nos purifica, nosotros somos lavados y nosotros somos santificados. Entonces, en ese momento, nosotros somos más separados. Por eso que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y para terminar, versículo 27, aquí de Efesios 5, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces te ve que el objetivo final de Cristo para nosotros es la santificación. Por eso que Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor no podrá tener una iglesia presentada a sí mismo con mancha, con pecados, con arrugas, con religión, con tradición, con todas esas cosas del mundo. No puede. Por eso necesita santificarnos. Volviendo a 1 Tesalonicenses, vemos que Pablo, él detalla este aspecto con respecto
a la fornicación. ¿Por qué? Porque versículo 3 dice, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué Pablo fue tan contundente, tan fuerte? Porque la vida de la sociedad de Tesalónica era una vida promiscua, infelizmente. Y esto, entonces, imagina, las personas eran salvas y venían a la iglesia y traían quizá esta práctica, todavía estaba en el vivir de algunos, esta práctica de fornicación, de promiscuidad. No sabían guardar su propio cuerpo, su propio vaso en santidad y honor. Incluso, hermanos, aquí en versículo 4 de la versión en español, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La traducción correcta en todas las otras lenguas no tiene la palabra esposa, sino que dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo o su propio vaso en santidad y honor. Sin duda, quien lo tradujo quiso comprender, bueno, es una pareja, entonces tiene su propia esposa, bueno, tiene su propia razón, porque cuando los dos se casan, uno se une al otro, es una sola carne. Mas en verdad, tener su propio vaso, su propio cuerpo físico, su propio vaso en santidad y honor, significa, yo tengo que guardarme en mi propio cuerpo en santidad y honor. Honrar mi cuerpo que ahora es separado para Cristo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí entonces Pablo en versículo 5, él va a los gentiles para mostrar, ustedes eran gentiles antes, mas no son ahora más, porque ahora ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Vamos para 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así, versículo 9, dice así. Esto estoy teniendo comunión con ustedes, hermanos, trayendo el contexto de lo que los tesalonicenses estaban viviendo, la exhortación de Pablo a los tesalonicenses, también en paralelo con lo que Pablo estaba exhortando a los corintios. Como yo dije, eran situaciones semejantes. Versículo 9 dice así, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí muestra una clave. Tenemos aquí una salida para nuestra santificación. ¿Cómo nosotros somos lavados, santificados y justificados? Por el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, no vamos a abandonar e invocar el nombre del Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor con realidad. No es decir así, Señor Jesús, Señor Jesús. No es decir, sino que invocar con realidad. El nombre del Señor Jesús nos lava, nos santifica y nos justifica. Amén. Vamos a invocar más el nombre del Señor Jesús. Vamos a abandonar toda práctica de fornicación, idolatría, adulterio y todas las cosas aquí, afeminados, los que se echan con varones,
Lógico, vamos dizer, bueno, hermano, mas isso não há entre nós. Não é dizer que se há ou não há. A questão é que não é questão solamente de la prática, sino que se há no coração, também está contaminado. Nós não queremos guardar essas coisas em nós. Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todos são da mesma categoria, entende? De pecado. Então, não importa se isto não se encaja comigo ou não, essas coisas não devem estar, nada dessas coisas entre nós, porque nós queremos heredar o reino de Deus. Amém? E temos a salida, temos a clave, temos a chave para abrir, para huir dessas coisas. Como? Invocando o nome do Senhor. Não menospreciemos el invocar o nome do Senhor. Como também não menospreciemos o contacto diário, constante com a palavra, mas permitir que a palavra opere em nós para nos purificar, nos santificar, nos lavar. Amém? Como leímos em Efésios. Bueno, seguindo aqui, versículo 12 a 1 de 1 Coríntios 6, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas não todas convienen. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixaré dominar de nenhuma. Aqui mostra claramente um domínio próprio, mostra claramente negar-se a si mesmo por amor a Cristo, porque já fuimos santificados. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí Pablo toca claramente entre los corintios otra vez este problema. Nuestro cuerpo ahora es para el Señor, para Cristo, para su servicio. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, de ningún modo. Nosotros ya somos miembros de Cristo, nuestros cuerpos. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Aquí es interesante, hermanos, esta palabra huid también es usado por Pablo a Timoteo. Huid de las pasiones juveniles. Él no dice para enfrentar, él dice para huir, porque Pablo conoce nuestra debilidad. Nosotros no somos fuertes suficientes para enfrentar. Por eso que todo lo que podemos evitar, debemos evitar. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, ya fuimos comprados, como dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque fuimos comprados por precio, ya no somos nuestros. Nosotros ahora pertenecemos a Dios. Y como miembros de Cristo, debemos guardarnos a nosotros, santificarnos. En Romanos, capítulo... momento aqui. Romanos, capítulo, eu creio que 6. Vamos abrir aí em Romanos 6. Oh, Senhor Jesus. Romanos 6.
versículo 15. También Pablo escribió la misma cosa a los romanos. ¿Por qué? Porque, hermano, el imperio romano era un imperio promiscuo. Entonces, todo el mundo romano era un mundo promiscuo de prostitución, fornicación. Y esto, infelizmente, contaminó también, porque las personas eran salvas de este ambiente. Entonces, mira aquí versículo 15, Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muchos hoy, dentro de los grupos cristianos, hay grupos que predican la supergracia, que significa, no importa lo que pequemos, la gracia es suficiente para nos cubrir y nos perdonar. Entonces podemos pecar como quiera, que la gracia cubrirá. Esto es un evangelio totalmente equivocado, distorsionado, no tiene nada que ver con la verdad. ¿Entiende? Entonces no caigamos en esto. El pecado es totalmente rechazado por el Señor. No hay cómo tener comunión, pecado, luz con tinieblas, tinieblas con luz. No hay. Por eso que Pablo dijo aquí, no hay ligación entre, porque estoy bajo la gracia, entonces todo está bien. No, no. La gracia sí cubre todo, mas por eso tenemos que la sangre de Cristo para nos purificar. Somos pecadores, mas ¿quién nos ilumina? Es el Espíritu, es la palabra. Y cuando somos iluminados, somos llevados a confesar. Y como llevados a confesar, y cuando confesamos, nosotros nos apartamos. Somos más santificados. Amén. Entonces, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, aleluya, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pablo reconoce nuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué ahora nos avergonzamos, hermanos, de las cosas del pasado? Porque la luz vino. Cuando estábamos en tinieblas, nosotros no veíamos nada. No había nada que avergonzarnos, porque estábamos en tinieblas, nada veíamos. Ahora que estamos en luz, vemos nuestra condición pecaminosa, vemos las cosas vergonzosas. Por eso que ahora nos avergonzamos, porque el fin de ella es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Como fin la vida eterna. Porque la santificación tiene fin la vida eterna. No es la vida eterna que ya recibimos en el Espíritu cuando fuimos redimidos, salvos y regenerados. Esta vida eterna aquí en el versículo 22 de Romanos está relacionado con heredar el reino como la vida eterna. Porque una cosa es tener la vida eterna, otra cosa es heredar la vida eterna. Esa diferenciación en la Biblia es muy importante. Tener la vida eterna la tenemos cuando recibimos Cristo en nuestro espíritu.
Heredar la vida eterna es heredar el reino por venir. Esto es un concepto importante por comprender. Versículo 23 para finalizar aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí en Romanos también habla de santificación, habla también de usar nuestros miembros ahora para justicia, para el servicio de Cristo. Alabado sea el Señor. Y ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, también Pedro habla la misma cosa. Interesante, hermanos. Todo el contexto del mundo de aquella época es un contexto semejante a hoy. Por eso que también Pedro, él habla a los de la dispersión, porque estaban dispersos en muchos lugares gentílicos donde había también el imperio romano, la conducta, la sociedad griega, la sociedad griega macedónica, todo era promiscuo. La prostitución, fornicación y el mundo era totalmente depravado. Por eso que Pedro también recomienda la misma cosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Deseos de qué? De la carne, que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Porque en tinieblas es estar en ignorancia. Cuando estamos en tinieblas, hay ignorancia, porque no hay conocimiento. Mas cuando la luz llega, entonces todo es expuesto. Y cuando todo es expuesto bajo la luz, la ignorancia se va, el conocimiento llega. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santificación aquí otra vez. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Dios es santo. Su iglesia es santa. La casa de Dios es santa. Amén. Entonces, aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. Cuerpo, alma y espíritu. Toda nuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez la palabra conducta. Pablo dijo a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pablo habla a Tesalonicenses, conviene conduciros en cómo agradar a Dios. Conducta. Aquí Pedro también dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es temor? ¿Qué es conducirnos en temor? Conducirnos delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios nos trae temor y temblor. Andar en temor y temblor. Porque cuando andamos en temor y temblor, estamos buscando agradar a Dios. Amén. Tiempo de vuestra peregrinación. Estamos peregrinando, hermanos. Porque Pedro está diciendo, todo esto pasa. El Señor viene pronto, especialmente para nosotros, nuestra generación. El Señor viene pronto, estamos peregrinando. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Todo lo que viene antes de Cristo es vana manera de vivir. Todo lo que recibimos a partir de Cristo es la manera verdadera de vivir, real.
todo lo que trajimos antes de recibir Cristo es vana manera de vivir. Es fútil, es inútil, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué significa eso? Tradición, la sociedad, el mundo. No con cosas, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. La sangre preciosa de Cristo nos rescató y como dice en 1 Corintios 6 que leímos, fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? Precio de la sangre preciosa de Cristo. ¿Derramado de quién? De un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. Esta sangre sin mancha y sin contaminación de un cordero sin mancha y sin contaminación es para santificarnos. Amén. Entonces sepamos tener nuestro cuerpo, alma y espíritu en santidad y honor. Bueno, vamos ahora para Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad. En otra versión dice, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué sin la santidad, santificación no podemos ver al Señor? Porque no hay comunión entre tinieblas y luz. Si no estamos en la santidad, en una condición de santificación, estamos contaminados. Y si estamos contaminados, no lograremos ver al Señor. Por eso, hermanos, perdón decir, y yo aplico eso para mí, muchas veces nosotros queremos venir a la presencia del Señor sin confesar nuestros pecados, sin aplicar la sangre de Cristo, sin reconocer que nosotros nos equivocamos, no queremos confesar, estamos en pecado y no lo vemos porque estamos en ignorancia, estamos en tinieblas. Y nosotros venimos, no tocamos al Señor, no logramos tocar al Señor. ¿Por qué? Porque no logramos verlo. ¿Por qué no logramos verlo? Porque nuestra posición está equivocada. No estamos en santificación. No estamos en santidad. ¿Comprenden? Solamente cuando estoy en la posición correcta de santidad, santificación, yo puedo ver al Señor. Amén. Por eso que, como es bueno que nosotros confesemos, como es bueno que nosotros nos lavemos, apliquemos la sangre, nos quebrantemos, nos humillemos delante del Señor. De esa manera, los velos se van y nosotros vemos al Señor. Y cuando vemos al Señor somos llenados, somos alimentados, somos nutridos. Amén. Somos llenados de gozo. Alabado sea el Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces aquí yo hago esta aplicación, que toda esta vana manera de vivir, lo que es de esas cosas pecaminosas o también religiosas, tradiciones, porque, hermano, perdón decir, mas espiritualmente hablando, la religión, las cosas religiosas, tradiciones, aplicado a cuestión de fornicación, puede también ser una fornicación espiritual. ¿Comprenden lo que dice? Que reemplaza Cristo. Las prácticas religiosas, tradiciones,
reemplazan Cristo, que es nuestro verdadero novio. Esto también es un tipo de fornicación. Estoy hablando aquí en los versículos que leímos, hablan de la fornicación física, los pecados físicos. Mas también aplicado espiritualmente hay la fornicación espiritual, que son todas las cosas que reemplazan Cristo, que nosotros dejamos de amar a Cristo como nuestro único esposo y pasamos a amar otras cosas. Y a veces la religión y la tradición reemplazan Cristo. Y eso puede ser un tipo de fornicación. Entonces no vendamos nuestra primogenitura, hermanos, que ya fue dada a nosotros. Vamos a trabajar fuerte por ella, trabajar fuerte por este reino que nos espera, por esta vida eterna que debemos heredar. Amén. Bueno, vamos ahora a regresar entonces a 1 Tesalonicenses 4 y vamos a finalizar aquí entonces. Entonces, bueno, ya leímos hasta el versículo 8. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. O sea, el que rechaza esta orientación, esta conducta, está rechazando a propio Dios, que también nos dio su propio Espíritu. Entonces, no vamos a ser tercos, no vamos a rechazar a Dios, vamos a tomar la palabra y aplicarla ya. Versículo 9 al 12 habla de otra cosa, habla ahora del amor fraternal. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Por qué nosotros amamos los unos a los otros? Porque todos nosotros somos miembros de Cristo. Somos ahora miembros de la misma familia, de la misma casa, del mismo cuerpo. Y interesante el versículo 10, que dice, también los hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Aunque Tesalónica era una ciudad, Berea era otra, Filipos era otra. Este versículo muestra que entre ellos había comunión. Esto es muy bello. Ellos no tenían Google Meet, no tenían Zoom, no tenían celulares, no tenían WhatsApp, mas ellos tenían comunión entre ellos, entre las iglesias. Porque el amor que ellos tenían para con los de propio Tesalónica también manifestaba a todos los hermanos por toda Macedonia. Entonces, eso muestra que la comunión entre las iglesias era normal. Ese también, hermano, es una cosa que no podemos perder. Por eso estamos aquí. Estamos aquí, hermano, de varias ciudades, de varios países, porque la comunión entre nosotros no se puede perder. La comunión entre las iglesias. Porque la comunión entre las iglesias representa la comunión del cuerpo de Cristo. De una manera práctica, el cuerpo de Cristo con quien me edifico es la ciudad donde yo estoy. Esto es mi cotidiano, mi vivir diario. Sin embargo, yo tengo la clara concepción y claridad de que el cuerpo de Cristo es formado por todos los hermanos en otras ciudades también, con quien yo debo tener comunión y con quien yo debo me relacionar. Por eso que una comunión, una conferencia, un evento cuando hay hermanos de otras ciudades, es importante que lo tengamos, porque podemos expresar nuestro amor de manera práctica, así como los tesalonicenses manifestaban este amor a todos los de Macedonia. Amén. Y esto muestra comunión. Y ahí versículo 10 termina. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Abundéis en qué? En el amor fraternal. Hay dos abundar aquí en el capítulo 4. Primero, que abundéis más y más
en conducirse de manera a agradar a Dios. Versículo 1. Amén. Y ahora también abundéis más y más en el amor fraternal. Dos cosas en que debemos abundarnos. Abundar en santificación, abundar en agradar a Dios, abundar en una conducta que sea aprobada por Dios, abundar más y más en el amor fraternal, el amor creciendo. Versículo 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 11 y 12, usted ve, hermanos, él toca en cosas muy prácticas. Y quiere decir, hermanos, primero, trabajen con sus propias manos. Se ocupen con sus propios quehaceres. Tenéis tranquilidad. Conduzcáis honradamente para con lo de afuera. ¿Qué significa esto? Testimonio. Testimonio. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos dar no solamente testimonio entre nosotros, mas también testimonio honrado para con los de afuera. Las personas de afuera, que son los gentiles, con quien nos relacionamos afuera, todos los días, en el trabajo, cuando vamos a la panadería, vamos al mercado, vamos al hospital. ¿Cómo las personas nos conocen? Las personas nos conocen honradamente, como una conducta honrada. Entonces aquí muestra, hermanos, que debemos dar un testimonio honrado, no solamente en la iglesia con los hermanos, mas también con los de afuera. Usted ve que Pablo trabaja este vivir que agrada a Dios en todas las áreas humanas, todas nuestras áreas. Amén. Todos los aspectos. Eso es muy importante. Por eso que cuando vemos en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia en Jerusalén fue erguida, fue producida, contaba con la simpatía de todo el pueblo. Las personas cuando veían a los cristianos, a los que se convertían, el pueblo reaccionaba positivamente porque veían, estas personas son diferentes. ¿No es cierto? Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, un vivir de iglesia de esta manera. Por eso que yo amo mucho las cartas a los tesalonicenses. Pablo, él trabaja de manera muy práctica en los aspectos detallados del vivir humano, mostrando a partir del cuerpo, alma y espíritu. Busquemos la santificación, ser separados, expresar Cristo en todo lo que hacemos y vivimos. Alabado sea el Señor. Bueno, yo creo que aquí terminamos y a partir de 15 días después vamos a entrar a partir del versículo 13, que hablaremos entonces de la venida del Señor y ahí tocaremos varios puntos también actuales de lo que se pasa hoy y aplicado a la palabra, preparándonos para la venida del Señor. En verdad, todos esos versículos de 1 al 12 también es un preparativo para la venida del Señor, porque el Señor quiere encontrarnos en santificación cuando vuelva, ¿no es cierto? Cada vez más semejantes a Él. Alabado sea el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. Amén.